Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que bienvenidos todos en el nombre del Señor. Saludo cordial para todos los presentes y también para los que están a través de su pantalla, de estos medios tecnológicos. Que Dios les bendiga y sean bienvenidos. Dice el apóstol Pablo a los romanos, amén, gloria al Señor, en el capítulo número 4 y los versos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Señor Jesús, te adoramos, glorificamos tu nombre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta hora. Yo te pido que uses mis labios, mi mente, mi corazón, que me des palabra de vida eterna. Oh Cristo Jesús, conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Por favor, pónganse cómodos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, creo que el apóstol Pablo tiene un propósito y tiene una intención, obviamente, inspirado por Dios. Amén. Para instruir a la iglesia. Y creo que su visión no era solamente escribirle a los romanos, sino alcanzar a toda la iglesia en general. Seguramente su oración y su fe era que esta palabra pudiera llegar a todos los rincones, amén, del mundo civilizado de esa época y también a través de las generaciones que habrían de venir. Gloria al nombre del Señor. No sé si él visualizó de pronto que iban a pasar tantos cientos de años, miles de años, y que todavía se estuviese predicando lo que Dios le inspiró a él. Bueno, los primeros cristianos, ellos pensaban que la venida del Señor era esa misma semana, porque la actitud que ellos tomaron fue esas. Comenzaron a salir de todas sus posesiones y todo lo vendieron y lo entregaron para el trabajo de obra social, porque ellos decían, Cristo ya viene, entonces ¿para qué nada de esto, cierto? Pero el Señor entonces extendió este periodo de gracia para el mundo y lo ha extendido hasta ahora, ¿vale? Un par de miles de años y un poco más, y el Señor todavía sigue teniendo misericordia. El apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo creen. Dice, sino que es paciente para con todos. ¿Esperando a qué? A que usted se arrepienta. No. Gloria al Señor. Si usted no tiene nada de qué arrepentirse, será entonces bienaventurado. Gloria al Señor Jesús. Y entonces Pablo quiere ilustrar, hermano, porque hay una necesidad grande, Hoy en día nosotros no tenemos tanto esa problemática. Hay una problemática de que sí hay cantidad de doctrinas, de denominaciones, de predicadores, eso. Si usted quiere buscar en las redes sociales, hermano, encuentra predicadores de todo lo que usted quiera, que son capaces de argumentar hasta el error más grave doctrinalmente. Y el problema es que usted
en las redes sociales, hermano, busca X o Y predicador con determinada corriente doctrinal y de ahí en adelante no le aparece sino ese mismo tipo de personas, con ese mismo tipo de doctrinas, y, ¿cierto? Eso es lo que sucede con las redes sociales, que empiezan a enviarle entonces todo. Y usted comienza a alimentarse de eso, y cómo termina su vida espiritual, ¿cierto? Creo que se necesita, hermano, un buen nivel de conocimiento y discernimiento de la palabra para usted no dejarse contaminar de fuego extraño, ¿cierto? El sacerdote no podía iniciar el fuego allá en el candelabro de oro y en el altar de sacrificio con fuego extraño, porque Dios no lo recibiría. Amén. Tenía que ser un fuego que Dios mismo proveyera. Y Él nos ha provisto a nosotros, hermanos, esta palabra, esta doctrina. Y creo que hacemos en bien en creerla, en escucharla. El apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Amén. La cual hacemos bien en prestarle atención. Dice, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Entonces el deseo de Pablo, hermano, era que la iglesia en Roma, porque allá tenían ese conflicto del judaísmo y del cristianismo, que no tenían como la habilidad, ni siquiera los apóstoles. Hasta ellos estaban confundidos en ello. El mismo Pedro. Estaban confundidos en cuanto a la esencia del evangelio. Y ellos pensaban que el evangelio era el resultado no solamente de lo que Cristo dijo, sino del mismo o de la misma religión judía, del mismo judaísmo. Entonces ellos creían que esa mezcla era lo que el Señor pretendía. Bueno, cuando usted se pone, hermano, a analizar los 4 evangelios, usted se da cuenta que el Señor, en su gran mayoría, lo que predicó y lo que hizo, lo hizo fue en Israel y alrededor de Israel. Y cuando alguien que no era israelita, a los que se les llamaba gentiles, venían a buscar algún favor, pues el Señor les decía, no, es que yo fui enviado solamente a la casa de las ovejas perdidas de Israel, como el caso de la mujer cananea que tenía una hija por allá en una situación difícil. Ella le rogaba al Señor que la ayudara, ¿cierto? Y ella gritaba y los discípulos le decían, Señor, despídela ya, qué escándalo esa mujer, tal cosa. Y cuando ella se pudo acercar al Señor, el Señor le dijo que no era lícito dar el pan de los hijos para echárselo a los perros. Imagínense, si uno se arrodilla a orar, a pedirle eso al Señor y que el Señor le diga a uno perro de una vez. Entonces, Señor, pero qué humildad la de esa. Me sorprende más la humildad que la fe. Porque después de que la tratan de esa manera, sigue argumentando, sí, Señor, formo parte de un pueblo que ustedes consideran perros, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La humildad de esa mujer, hermano, no solamente una lección de fe, sino una lección de humildad, esa mujer, ¿cierto? Entonces usted mira, hermano, cómo el Señor se refiere más a la predicación a la predicación del reino de los cielos que del reino de Dios. Era pastor, y no es lo mismo, no es lo mismo. La predicación del reino de los cielos consistía, hermano, era en el hecho de que Dios pusiera a Israel a reinar sobre el mundo. Amén. Regidos, obviamente, por la palabra de Dios. Pero la predicación del evangelio de Dios es el evangelio de la gracia que nosotros estamos predicando. El evangelio del reino se predicó durante los últimos años del pueblo, antes de que el pueblo de Israel crucificara al Señor, ¿cierto? Pero ese evangelio será predicado una vez más. Será predicado después de que el Señor se lleve a la iglesia. Y será predicado solo para el pueblo de Israel. Que Dios le prometió a Israel
a través de David, que ellos tendrían un rey, amén, que no tendría fin su reinado, gloria al Señor, que él iba a restablecer, también se lo dijo al profeta Zacarías, y usted lo encuentra también como habla Isaías y sobre todo Jeremías y en el libro de Lamentaciones, como el Señor le promete siempre a Israel que los va a restaurar, porque Israel, hermano, ha caído y no se han podido parar, ¿cierto? Mire que Jacob luchó con el ángel, ¿cierto? Y el ángel tocó su cadera con su espada y quedó cojo, ¿cierto? Así la nación de Israel ha permanecido siempre cojeando en su vida espiritual. Y mire que mirábamos el domingo pasado que Dios, cuando le hizo la promesa de salvación a Adán y a Eva y el castigo a cada uno de ellos también por su pecado, y a la serpiente, cuando el Señor hace la promesa de un redentor que les iba a dar, ¿cierto? Dice que ese redentor le heriría en la cabeza y le dijo a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, pero está refiriéndose a la nación de Israel, que no se ha podido parar y se parará después de la gran tribulación. Dios tratará con ellos. Entonces los primeros cristianos se enfrentaron toda esa situación del judaísmo, de la ley, del cristianismo, porque el evangelio a los gentiles le fue dado al apóstol Pablo. Amén. Amén. El mismo Pablo dice que Pedro fue el predicador de la circuncisión y él fue el predicador de la incircuncisión. ¿Sabe, hermano, que para el pueblo de Israel, aunque ellos tenían más de 600 mandamientos, la gente no escucha por ahí, no hablan sino de los 10 mandamientos, pero realmente fueron más de 600 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, mandamientos de todo tipo. Usted se pone, hermano, a leer el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, todas esas leyes, hermano, que yo estaba leyendo en estos días, y yo me ponía a pensar, ay, Señor, ¿por qué todas esas cosas? ¿Y para qué cosas que uno diría, pero es que qué sentido tiene eso? Y cosas que son naturales en una persona, pero que habían tantos requisitos frente a él. Una mujer estaba en su periodo y era declarada inmunda, ella qué culpa, si eso el mismo Dios le puso eso. Y decía que si se sentaba en alguna parte, eso quedaba inmundo, y el que se sentara donde ella se sentó, eso también quedaba inmundo. Y no, es una cantidad de cosas que uno dice, Señor bendito, complicada la vida de todo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel a la final no pudo cumplir la ley, porque aunque la ley es perfecta, dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El pueblo de Israel no la pudo cumplir porque el pueblo de Israel era inconverso. Ellos tenían unas leyes y tenían unos mandatos de Dios, pero ellos no tenían el Espíritu de Cristo como lo tenemos nosotros. En ellos no se manifestaba la presencia de Dios como se manifestaba en nosotros. Ellos no nacieron de nuevo, ellos no murieron. Ellos salieron de Egipto y tal cual salieron de Egipto, así vivieron toda su vida. De hecho, prácticamente todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Los que entraron a la tierra prometida fue una nueva generación, excepto Josué y Caleb, que sí salieron, pero los demás. Y en medio de toda esa ley habían dos cosas que para el pueblo de Israel, hermano, eso era trascendental. Si ellos sabían de alguien que no lo estaba cumpliendo, lo mataban, porque Dios estableció la pena de muerte. Dios estableció por muchas cosas que la gente hacía o dejaba de hacer, o los apedreaban o los quemaban. Porque hubo algunos que también los prendieron en fuego. No los crucificaban porque la crucifixión no era una práctica judía, era una práctica romana. La crucifixión era una práctica romana. Pero lo que eran el día de reposo y la circuncisión, para ellos era como de las cosas más trascendentales y más importantes que tenían dentro de sus prácticas, de su rutina, de su vida diaria.
Una de las razones por las que quisieron en varias ocasiones apedrear al Señor era porque en el día de reposo sanaba y hacía milagros. Y entonces para ellos les parecía más importante que guardar el día de reposo que una persona se sanara. Ahí lo estaban acusando por ahí en una ocasión y el Señor les dijo, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Quién de ustedes si tiene un animalito y cae a un hueco en un día de reposo, no va y lo saca? Es cierto, el Señor los confrontaba también con la misma palabra. Pero el punto es que para el pueblo de Israel, hermano, tanto la circuncisión como el día de reposo era algo trascendental. Amén. Para formar parte del pueblo de Israel, tenía que ser la persona circuncidada. Y la ley decía que tenía que ser circuncidado al 8º día después de que nació. El mismo Señor fue circuncidado. El mismo Señor fue circuncidado. Ahora, el apóstol Pablo entonces, para recrear y para poder llevar al pueblo a entender la diferencia entre ese periodo de la ley y ahora lo que es la gracia, y que ellos pudieran comprender bien lo que es la gracia y lo que la gracia hace y produce, amén, en el ser humano. Entonces toma como ejemplo a Abraham. Abraham vivió como 430 años antes de que viniera la ley. No existía el pueblo de Israel. Él era de una nacionalidad y su lengua era la lengua hebrea, ¿cierto? Y en ese tiempo ni siquiera hablaban el hebreo que se habla hoy en día. Había un arameo antes por allá, pero eran llamados hebreos. Y Abraham era un hombre inconverso, normal, común y corriente, como cualquier otro, idólatra, ¿cierto? Y estaba en sus cosas, en su vida, con su familia. Y Dios comienza entonces a hacer una obra en Abraham, porque Dios a través de ese hombre quería mostrarle al mundo, amén, su salvación. Porque Dios proveyó la salvación no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. Eso es otra de las cosas que el pueblo de Israel no ha podido entender, ni entendían en esa época. Los cristianos judíos se convertían al evangelio y entonces ellos creían que eso era solamente para ellos, que los gentiles no tenían ni arte ni parte en nada de eso. Mire que a Pedro vinieron y le dijeron, vea, hay un señor por allá en una ciudad llamada Jope y necesitamos que vengas. Y entonces el Espíritu Santo le habló a Pedro y dijo que fuera. Y Pedro comenzó a pensar, ¿cómo así? ¿Yo qué voy a ir por allá a casa de gentiles? Como él estaba ayunando, por allá en una terraza estaba ayunando, por allá solito. Entonces tuvo una visión y Dios le mostró un lienzo, ¿cierto? Como una tela, una sábana grande. Y ahí en ella estaban pintadas una cantidad de animales. Y él estaba en ayunos, seguramente tenía mucha hambre, que es lo normal. Mentira es que si usted está en ayuno y se mete bien en la presencia de Dios, ni hambre le da. Pero él sí tenía hambre, o sea que no sé si es que estaba por allá, quién sabe. Y escuchó una voz que le decía, Pedro, mata y come. Imagínense que hay 2 capítulos en el libro de Levítico, 2 capítulos seguidos que hablan de los animales limpios y de los animales inmundos. Pero usted no lee y no los almuerza. 2 capítulos dedicados solamente a diferenciar los animales limpios y los animales inmundos. Y habían animales que ellos no podían comer, ¿cierto? Y si encontraban un animal de esos muertos no lo podían ni siquiera tocar, porque eran declarados inmundos y eso tenía ahí una cantidad de condiciones. Y ellos no podían comer de ciertos animales inmundos. Ellos no podían comerse un marrano, no podían comerse un conejo, no podían comerse una liebre, no podían comerse un camello. Hay una cantidad de animales ahí, ciertas aves, ciertos peces, que los declaraban también inmundos, que los peces que no tuvieran aletas, que tuvieran no sé cómo. ¿Cierto?
Pero entonces el Señor le dice a Pedro, mostrándole todos esos animales ahí, le dice, Pedro, mata y come. Y ahí había animales de todas, animales limpios, animales inmundos, en ese dibujo, una cantidad de animales ahí dibujados. Y entonces Pedro entendió el mensaje y le dijo, no, Señor, es que yo nunca he comido nada inmundo ni común. Nunca he comido nada de eso, jamás. Y entonces el Señor mire lo que le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. En parte se estaba refiriendo a los animales. Hay gente que hoy en día dice, no, yo no como cerdo porque es un animal inmundo. No, pues ya el Señor limpió toda carne. Ahí con esa declaración el Señor cambió todo eso, ¿cierto? Y para eso nosotros no somos judíos tampoco. Pero de alguna manera Pedro entendió que Dios lo que le estaba diciendo era que él debía ir a la casa de Cornelio, que era un gentil. Y para ellos los gentiles eran inmundos. Eran inmundos. Ni siquiera los samaritanos, que eran descendientes también de los israelitas, tampoco podían tratar con ellos. No tenían amistad, no la iba. Usted se encontraba por ahí con un samaritano y lo más bonito que le podía decir era una patada en la nuca. Esa gente se tiraban donde se veían, se aborrecían los gentiles y los samaritanos y los judíos. Esa gente tenían esa forma de pensar y bueno, en alguna otra enseñanza miraremos por qué esa enemistad entre ellos. Y entonces Pedro a regañadientes fue a la casa de Cornelio. ¿Cómo se sentiría incómodo? Uy, aquí en la casa de un gentil, un romano, qué pereza estar aquí, el Señor que me mandó aquí, qué aburrición yo tener. Imagínese uno tener que servirle al Señor así con esa actitud. Es como Jonás también predicó muy bravo y aburrido y de mala gana, ¿cierto? Y todo lo que Jonás tuvo que pasar para poder hacerle caso al Señor. Vea, bendito el Señor, para poder enseñarle. Y mire, hermano, que Pedro llega a la casa de Cornelio y ¿yo qué hago aquí? Lo único que puedo hacer es decirles lo que yo he escuchado y lo que yo sé. Y empezó a hablar de Cristo. Predicando de mala gana, aburrido, a regañadientes. Imagínese, hermano, usted no necesita estar en un estadio para recibir el Espíritu Santo. Puede venir aquí un predicador bien bravo y con ese recibe. Y el Espíritu Santo descendió y toda esa gente, hermano, era inconversa. No eran bautizados, nada. Y sobre todos ellos descendió el Espíritu Santo. Y Pedro quedó más asustado que ellos. Pero ¿cómo es posible que aún el Espíritu Santo desciende sobre todos estos gentiles inmundos? Él quedó. Yo no sé si es que Pedro, los discípulos no habían entendido lo que el Señor, porque es que el Señor les había dicho, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Y no entendieron eso, que el evangelio era para todo el mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando estaban en el aposento alto, hermano, Pedro mismo predicó y dijo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todos aquellos los cuales el Señor nuestro Dios llama. Y él lo predicó y parece que tampoco estaba tan. Cuando vio descender el Espíritu Santo sobre toda esa gente, dijo, no, pues, si el Señor los bautizó con su Espíritu Santo, ¿quién soy yo para no bautizarlos en nada? Gloria a Dios. Entonces tenían ese conflicto ahí del Evangelio y no podían marcar la diferencia. Pero resulta que Abraham vivió 430 años antes que viniera la ley. No puede pensar usted, hermano, que todo el Antiguo Testamento, no, eso es de la ley, no, eso es de la ley. No, eso no es verdad, porque en la Biblia encontramos al menos 7 dispensaciones y en el Antiguo Testamento encontramos 5 y en el Nuevo Testamento encontramos 3. Usted, hermano, son 8, sí, pero es que la primera del Nuevo Testamento formaba parte
de la última del antiguo, que era la ley, porque la ley terminó fue cuando murió Cristo, o por lo menos esa dispensación, pero la ley todavía está en pie para el mundo, ¿cierto? Nosotros somos libres de las leyes porque hemos muerto para el mundo y estamos ahora en Cristo Jesús. La única manera de ser libres de la maldición de la ley es en Cristo. Pero el que no ha conocido a Cristo está bajo la maldición de la ley todavía. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y Dios llama a Abraham, y mucho tiempo antes de que Abraham fuera circuncidado, porque Dios le dio a Abraham un mandamiento y era que tenían que ser circuncidados, porque él iba a formar una nación grande de él y que esa nación se iba a diferenciar de los demás, no porque se convirtieran, no porque fueran unos santos, porque usted se pone a mirar, hermano, todo lo que los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob hicieron, ¿cierto? Fue terrible. Muchos de ellos hicieron cosas terribles. Mire que a Dina la violaron, ¿cierto? Y sus dos hermanos engañaron a los otros y los mandaron, no, ustedes quieren formar parte de nuestro pueblo, listo, pero se tienen que circuncidar. Hicieron circuncidar toda una nación entera. Y claro, imagínate uno después de una cosa de esas cómo quedará. Y llegaron ellos dos hermanos y mataron a toda esa gente. Cosas increíbles, que lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia, para que vea todo lo que la palabra del Señor menciona acerca de eso. Pero les dijo, para que sean diferentes y formen parte de mi pueblo, entonces les dio la circuncisión. Se tienen que circuncidar. Claro, ellos se circuncidaron adultos, obviamente. Abraham ya era viejo cuando se hizo circuncidar. Pero mire, eso de la circuncisión pasó como más de 10 años después de que el Señor llamó a Abraham. Y Dios llamó a Abraham y Abraham comenzó a hacer todo lo que Dios le dijo que hiciera, y le prometió que le iba a dar un hijo, y en fin, ¿cierto? Y mire que cuando Abraham venía por allá de una batalla donde se habían llevado secuestrado prisionero a su sobrino, y cuando venía en el camino, hermano, con todos los tesoros, porque él derrotó a esos reyes y a esos ejércitos y se apoderó de sus riquezas, ¿cierto? Y cuando venía con todo eso, ¿se encontró con quién? Se encontró con Dios, porque Melquisedec es Dios. Él se encontró con un hombre, y ese hombre es Dios. Dios que se le manifestó en carne. O sea que Abraham vio ¿a quién? Al Señor Jesús. ¿Usted no recuerda que el Señor Jesús por allá en una discusión con los judíos, porque el Señor les estaba hablando y ellos le dijeron, no, es que no, como nosotros no somos hijos de fornicación, es que la fama era que Jesús era un hijo de fornicación? ¿Qué más podían pensar? María todavía no se había casado y ya estaba en embarazo. Entonces la gente veía a María en embarazo. Vea, fornicaria ahí, pero es que como José siempre se quería casar con ella, entonces no la apedrearon. Donde la deje la matan. Pero el ángel le dijo, no se vaya, quédese con su, porque lo que en ella ha engendrado es del Espíritu Santo. Claro, es que José llega, hermano, todo contento a visitar la novia y se da cuenta que no, ese no es mío. Y yo no sé si él se puso a preguntarle, ¿quién es? Contame, decime la verdad, traicionera. No. Él se dio cuenta que ella estaba encinta. Y dijo, no, por aquí no es conmigo. Yo la quiero mucho, muy bonita, muy querida su familia, pero hasta luego. Y esa noche le apareció el Señor. No la deje. Es decir, que tanto José como María, cuando el niño nació, ya sabían quién era. Ya sabían quién era. ¿Cómo sería la crianza del Señor, cierto? ¿Cómo sería, hermano, esa situación? Y José decirle a Jesús, Jesús, ven, te voy a enseñar a armar una silla. No voy a aplicarme el universo, no a armar una silla. Pues uno se ponía a pensar, ¿cómo sería todo eso si ellos sabían que él era Dios? Y aunque él era un niño, seguía siendo Dios. Qué bueno uno poder algún día entender. Yo creo que en el cielo entenderemos cómo fue todo ese
todo ese asunto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y entonces se le aparece Melquisedec, que es Dios, se le aparece el Señor Jesús a Abraham. Y Abraham lo reconoce porque lo adora y le da los diezmos de todo lo que traía. Le voy a dar a usted, le voy a entregar todo. Yo no sé a Melquisedec qué hizo con eso. Porque él es Dios, no sé si lo llevó para el cielo, le dio a los pollos, no sé qué hizo, pero lo recibió. Y entonces Dios le cambia el nombre de Abraham por Abraham. Y Dios y Melquisedec le da algo a Abraham. ¿Qué le dio? Ay, pues ya no sabe. Le dio pan y vino. ¿Qué es eso? Es la Santa Cena. Es la Santa Cena. ¿Y por qué Abraham se convierte en el padre de la fe? Porque creyó en algo que aún no había sucedido. Y a nosotros nos da dificultad creer en algo que ya sucedió. Porque Abraham todavía no sabía o no entendía de qué manera Dios lo iba a salvar y en qué consistía ese pan y ese vino. Pero él entendía que Dios iba a hacer algo en su vida y que realmente lo iba a salvar. Pero ya eso sucedió y ahora nosotros estamos acá más de 2000 años después. Ahora Cristo murió, hizo la obra de la cruz, nos dio la salvación y nos cuesta. Y nos cuesta a nosotros creerlo. Nos cuesta entenderlo. Nos cuesta sujetarnos. ¿Sabe qué es lo más lindo, hermano? Dentro del plan de salvación, o bueno, no lo más lindo, pero es una de las cosas lindas, es la sujeción. Porque en Cristo todo es voluntario. Usted ora y quiere. Usted viene al culto y quiere. Usted diezma y quiere. Usted evangeliza si quiere. Usted se consagra y quiere. Usted se sujeta a su pastor si quiere. Usted se sujeta a la doctrina de la iglesia si quiere. Porque ahí no quiere, por allá está lleno. En Cristo todo es si usted quiere. ¿Cierto? El que quiera ir en pos de mí. Lo que pasa es que una vez que usted quiera y tome la decisión, ahí sí ya hay condiciones. ¿Cierto? Y cuando nosotros aceptamos, pero no nos sometemos a las condiciones, entonces ya la cosa no funciona. Es como andar en un carro con una llanta desinflada. Puede que él circule y hasta lo lleve hasta donde llegue, pero quién sabe cómo llega la llanta, el rin, el eje, el mismo carro usted. Quién sabe cómo llega. Y sin embargo no hay garantía de que llegue. Sin embargo no hay garantía de que llegue. La sujeción es voluntaria. Pero la sujeción voluntaria depende de que usted realmente sí haya nacido de nuevo. Porque si usted no ha nacido de nuevo, hermano, la vida cristiana se le va a hacer a cuadritos. ¿Por qué? Porque usted va a seguir aferrado a las cosas del mundo. Pastor, pero es que ¿qué tiene un cigarrillito? Pastor, pero es que ¿qué tiene una cervecita? Pastor, pero es que ¿qué tiene una bailadita? No se alegra. Y entonces comenzamos a deleitarnos en migajas de limosna que el diablo da. Porque esos son limosnas que el diablo le da al hombre. La Biblia dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser vituperado con el pueblo de Cristo que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Entonces, cuando el creyente comienza a justificar todas esas cositas que usted dice que no son malas, le digo una cosa y dígame mentiroso, no disfrutará la vida espiritual. La persona que tiene esa tendencia de las cosas mundanas, de deleitarse en ella y justificarlas, no disfruta la presencia de Dios. En el culto no tiene libertad. Se arrodilla y como que no. No hay una prosperidad espiritual. Usted a ese tipo de personas siempre los verá como por allá,
como que viene, como que sí, como que no, pero no tiene un crecimiento espiritual. Se pone a leer la Biblia y en un capítulo ya está muerto el sueño, porque no hay un disfrute, porque no haya la presencia de Dios, y como no encuentra la presencia de Dios, le pierde sentido a la vida espiritual, y al último como que se congrega es por compromiso. Señor, pero es que esto no es lo que yo estaba buscando. Porque no hay ¿qué? Porque no hay, hermano, una sujeción voluntaria. Y si no hay una sujeción voluntaria, usted tiene que examinarse si usted realmente sí nació de nuevo. Porque vea, hermano, la persona que nace de nuevo no necesitan decirle esto está bien o esto está mal. El Espíritu Santo es una de real. Tiempo antes de yo convertirme al Evangelio, bueno, mi papá no lleva mucho tiempo de haberse pensionado, pero él siempre fue fotógrafo profesional y le digo pues que no he encontrado yo fotógrafos como mi papá. Pero como él se pensionó, entonces ya él se puso a trabajar en eso de fotografía de cuenta suya y a él lo contrataban en fiestas para ir a grabar matrimonios, fiestas de 15 y todo eso. Y yo pues me iba con él y le ayudaba muchas veces a tener la lámpara cuando estaba más pequeño. Ya después yo mismo filmaba y trabajé mucho tiempo la fotografía y todo eso, el video. Nunca me enamoré de eso, pero el tiempo que lo hice lo hacía hasta bien. Porque él ya me entregaba la cámara y él se ponía ahí con los amigos, entonces me dejaba grabando a mí y me daba en la cabeza. Papi, me tiene que pagar, usted me está dando una platita. Pero cuando yo por ese tiempo me convertí al Evangelio y a mí nadie me dijo nada. Yo empecé a ir a la iglesia, me sentía muy contento, muy gozoso y mi papá me decía, hijo, tenemos una fiesta y yo, vamos para la fiesta para grabar. Pero yo estaba en esa fiesta, hermano, y yo empecé a sentirme mal. Ese ambiente, esa música, el humo, el olor al licor, el baile, lo que la gente hablaba. Yo me empecé a sentir tan incómodo, y a mí nadie me dijo nada. Y un día me puse a conversar con mi mamá y le dije, madre, yo como que no quisiera volver por allá con mi papá, ¿cómo le digo que no? Dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y entonces yo le dije que me dijo, no, es que el Espíritu Santo te está redarguyendo, que eso no está bien, que ese no es tu sitio. Y me dijo lo que le dijo la mamá al rey Lemuel. Hijo, es que no es de reyes el beber vino. ¿Cierto? No es de reyes el beber. Y empezó a decirme y a hablarme y de los amigos y todo eso, pero una cantidad de cosas en mi vida que fue directamente el Espíritu Santo, ¿no? Y si usted no deja que el Espíritu Santo obre en usted, entonces usted se va a quedar siendo un cristiano conformista toda su vida. No va a disfrutar de lo mejor del Evangelio, que es la presencia de Dios. Es que uno venir aquí simplemente como espectador de traer orgullo. Uno venir y estar aquí así como a las malas, como obligado, como espectador nomás. Uy, qué horror. La gracia no de venir aquí es encontrarse con su Señor y adorarle y llenarse de Él y darle gracias y alabarle y agradecer por la salvación. Abraham se sujetó a Dios voluntariamente, Dios no lo obligó. Abraham tranquilamente podía haber dicho al Señor, no, Señor, no, muchas gracias, yo paso, llame a otro. El Señor lo hubiera llamado a otro. Es más, la Biblia no lo dice, pero uno puede pensar que el Señor hasta le haya hecho la propuesta a otro. Y el otro dijo que no. Entonces fue y buscó a Abraham. Que Dios no debara. La Biblia dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiere decir que si usted no se quiere poner la corona, el Señor se la da a otro. Le dará mucho pesar porque Dios no quiere la muerte del pecado. Pero el Señor no se va a quedar con una corona guardada en una vitrina en el cielo. Él tiene a quien dársela. Y yo he visto, hermano,
hijos entregándole la corona a sus padres, o al revés, o a un hermano, o a un amigo, y ellos renunciando a ella. Cosa dura. Fue una muchacha, hermano, que la mamá empezó a asistir a la iglesia, y la muchacha se apartó y la mamá se convirtió. Y le entregó la corona a la mamá, y ella renunció a la corona. ¿Seguro? Hay casos así. Y por eso es que a Abraham le fue su fe tomada por justicia. Tomada por justicia. Y después de que Abraham fue justificado, más de 10 años después, entonces Dios les da o hace con él el pacto de la circuncisión. La circuncisión se convierte entonces para la descendencia de Abraham y para el pueblo de Israel en una de sus prácticas más importantes, con el día sábado y de pronto algunas otras más, pero la circuncisión para ellos, hermano. ¿Cómo trató David a Goliat? No le mentó la madre ni le dijo nada de eso, ni ¿quién es este incircunciso? Porque para él un incircunciso era un impío. El Señor me entregará este incircunciso en las manos, ¿cierto? Ahora nosotros no nos circuncidamos. Bueno, no, si habrá alguien por ahí, no diga amén. No nos interesa saberlo. Porque el Señor ahora entonces ha hecho una obra diferente al judaísmo y diferente a la religión de los judíos. Los discípulos tuvieron que hacer una reunión extraordinaria, hermano, para poder definir la doctrina, porque la iglesia estaba cogiendo el camino que no era y se estaban confundiendo, y los mismos apóstoles tuvieron que hacer un concilio, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque tenían que aclarar la doctrina para los gentiles. Porque si bien el cristianismo empezó con judíos ahí en el aposento alto, y cuando los discípulos llegaban a predicar a un lugar, pues lo primero que hacían era reunir los judíos que ya estaban ahí convertidos al cristianismo para establecer la iglesia. La iglesia empezó con judíos. Pero el crecimiento de la iglesia fue tan grande que ahora los gentiles eran mayoría que los judíos. La gran mayoría eran gentiles, ¿cierto? Pero los judíos pretendían que todos ellos guardaran la ley. Y tuvieron que hacer esa asamblea y decir, no, es que la voluntad de Dios no es que esta gente vuelva judía. La idea es que esta gente se convierta, pues se vuelvan cristianos, ¿cierto? Que se vuelvan cristianos. Por eso dice la Biblia que los cristianos de un lugar llamado Berea se dedicaron a estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban entender el propósito de Dios. Entonces Dios muestra en Abraham un propósito que tenía universal, o sea, con toda la humanidad. Pero en Moisés muestra un propósito nacional. Y eso lo muestra en dos detalles muy sencillos. Entonces, como Dios le había prometido a Abraham que lo iba a salvar, Dios le dice a Abraham, bueno, necesito que tú me entregues a tu hijo, al que amas, y que me lo entregues en sacrificio. El sacrificio de los seres humanos no formaba parte de lo natural entre los hebreos. Eso eran otros pueblos los que practicaban los sacrificios humanos. Cogían a los niños y los tiraban por los peñascos y hacían sacrificios de esa manera. Usted no ha visto o no ha leído en la Biblia que arrojaban los niños desde lugares altos. Hacían toda clase de sacrificios, no solamente con niños, con mujeres, en fin. Pero eso no era la práctica entre los hebreos. Ahora Abraham entonces conoce a Dios y Dios le dice, necesito que me ofrezcas tu hijo. Pero Abraham ya estaba enseñado a hacer sacrificios, porque la Biblia dice que Abraham donde llegaba lo primero que hacía era un altar a Jehová y sacrificaba un animalito para Dios. Y hacía un holocausto ahí. Pero ahora el Señor le dice, yo necesito que me hagas uno de esos, pero con tu hijo. Y él lo tenía que hacer voluntariamente. Lo que usted no haga voluntariamente, más bien no lo haga. Que a usted lo están presionando para que ore, más bien no ore.
Lo están presionando para que venga al culto, más bien no venga. ¿Por qué? ¿Qué sentido usted tiene ahí sentarse a mirar feo y Dios mirándome, pero van a este otro? Vaya para la casa mía. Yo necesito que me adoren, pero en espíritu y en verdad. No así. Si usted no lo hace voluntariamente, más bien no lo hace. Ahora, Abraham se va, hermano, con su hijo, que no era un niño, era un adolescente ya para de 20 y piola de años. Y pone sobre él la leña y llevan el cuchillo y llevan el fuego, pero no llevan cordero. Isaac ya sabía cómo se hacían los sacrificios, porque en 20 y piola de años que tenía ya le había tocado presenciar varios sacrificios con su papá. Seguramente hasta muchos sacrificios, sabía cómo era el sacrificio. Abraham tenía una forma de fe. Abraham le dice a sus siervos, vea, al pie de la montaña, ya quédense aquí, que el muchacho y yo iremos y volveremos. Como Dios le había dicho que le ofreciera a su hijo, que lo entregara en sacrificio, Abraham no pensó, no, el Señor me va a impedir que lo mate, no. Abraham lo que estaba pensando es, yo voy a matar al muchacho, pero además que el Señor lo resucita, porque si Él me prometió que con este muchacho iba a formar una nación grande, me dice que lo mate, pero no entiendo. Hay cosas que uno no entiende de Dios. Les recomiendo un libro, claro que ya se los he dicho muchas veces, pero vale. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, léalo. Y sobre todo si usted está en depresión, si está en tristeza, usted lee el libro, hermano, usted respira otro aire. Abraham no entendía mucho, pero él sabía que iba a volver con el hijo. Y sube. Y cuando ya Abraham, hermano, iba a sacrificar a su hijo, porque otro de los milagros y de las cosas extraordinarias que uno mira en ese relato, es como Isaac llegó a un momento en que entendió que el sacrificio era él. Es que no era un niño, era un muchacho ya, digámoslo, si fuera colombiano ya era mayor de edad. Y Abraham era un anciano. Abraham no hubiera podido violentarlo y cogerlo a las malas y amarrarlo. No, eso no sucedió así. Tuvo que Abraham sentarse con su hijo y decirle, hijo, te tengo una noticia. ¿Qué es, padre? El sacrificio eres tú. Te voy a sacrificar a ti porque Dios me habló de... ¿Qué dijo Abraham? Ve, ¿qué dijo Isaac? Yo. Sabía que le iban a pasar un cuchillo por la mano. Porque de otra manera el muchacho no se iba a acostar en el sacrificio y ni siquiera lo amarró. Yo creo que él cerró los ojos, lo que sea, lo que Dios quiera. Así como hizo Joanita, no, que sea lo que usted quiera, y amarra ahí, solo que ella sí la amarra. Porque donde la suelten, acaba con esa gente. El de bravo, Joana. Y el hombre estaba ahí, hermano, cerró los ojos y Abraham levantó el cuchillo. Yo no sé si los dos escucharon la voz. Porque igual Abraham ya le había dicho al hijo, pero no te preocupes, Dios se proveerá de cordero. Y cuando levantó el cuchillo, hermano, escuchó la voz, detén tu mano. Porque Isaac no debía morir, el que iba a morir era Cristo. Si Isaac se muere, entonces Abraham pensaba que su redención estaba en su hijo. Y la redención no está en ningún humano. La redención está en Cristo. Y cuando detuvo la mano, miró hacia un costado y vio un cordero enredado ¿en dónde? No en una zarza, en un zarzal. Pero vea, pues, es diferente. Es muy diferente decir una persona, decir una multitud. Y ya usted me va a comprender. Enredado en un zarzal, o sea que había muchas zarzas. Y el cordero estaba enredado por los cuernos en todo ese zarzal. Mire usted la diferencia con Moisés. Porque el zarzal que vio Abraham representaba el mundo entero. Porque Dios le prometió, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o sea, a nivel mundial. Pero cuando Moisés está en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro, él se extrañó, no porque había una zarza ardiendo, sino porque ardía y no se apagaba.
Lo normal era que sí, con ese calor más de una se prendía, pero qué dura ahí un matorral seco, se quema ahí en un minuto. Pero seguramente esa otra ardía y horas y horas y pasó la tarde y eso ahí ardiendo. Pero esto sí está muy raro. Y entonces se acercó y escuchó la voz: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Usted conoce ahí todo el relato en el libro de Éxodo, los 2-3 primeros capítulos del Éxodo, como Dios entonces comienza a referirse a su pueblo, no al mundo, sino a su pueblo. Pero ¿qué fue lo que Moisés vio? No vio un zarzal, vio una zarza. Porque esa zarza estaba indicando una nación, pero el zarzal que vio Abraham estaba indicando era todas las naciones. Entonces mire que el propósito de Dios de salvación fue primero para el mundo entero, pero empezó canalizándolo a través del pueblo de Israel. Dios entonces le da la circuncisión a ellos y ellos se apropian de la circuncisión, pero el problema fue que ellos se circuncidaron pero siguieron siendo inconversos. ¿Sí? Ellos se circuncidaron pero siguieron siendo inconversos. Adúlteros, mentir, una cantidad de cosas, por eso es que tenían que ofrecer sacrificios todos los días. Pero ahora el Señor entonces a nosotros no nos da la circuncisión, sino que nos da el bautismo. Que esa práctica no estaba en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se bautizaba. Ellos se vinieron a bautizar, fue cuando Juan el Bautista estaba bautizando como señal de arrepentimiento. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que el pueblo de Israel fue bautizado en la nube, pero después de que pasó ese tiempo en la nube, el resto del pueblo, ¿cómo se bautizó? Ninguno fue bautizado. Solamente tenían la circuncisión. Eso es lo que Pablo les discute y les alega a la iglesia en los Gálatas. Usted lee la carta a los Gálatas. Y el apóstol Pablo ya está enojado porque lo tienen con ese tema de la circuncisión. Casi que lo obligaron a circuncidar al pobre Timoteo. Y Timoteo dijo: pero yo qué culpa. Pero le figuró. Por causa de la conciencia de los apóstoles que lo presionaron, entonces tuvo que circuncidar a Timoteo, aún en la gracia. Aún en la gracia. Pero Pablo se enoja y comienza a hablarles de las leyes en capítulo 5 de Gálatas. Y Pablo les está hablando de la circuncisión, de que sea circunciso o incircunciso, que eso en la gracia ya no tiene ninguna práctica, porque usted no se gana nada con circuncidarse y seguir siendo inconverso. ¿Usted no ha visto que hay gente que se bautiza y siguen siendo inconversos? Por ahí dicen algunos, por ahí de mala manera: no, es que solamente de mojo. ¿Cierto? Pero el apóstol Pedro dice que el bautismo no quita. Una ocasión le estaba dando bautismo a una persona y yo veía que no daba el fruto, y ella retacando para bautizarse. Uno no le puede negar el bautismo a una persona. Si lo está pidiendo, él es el que tiene que ver si se arrepintió o no. ¿Cierto? Pues, ¿cómo te vas a bautizar? Ve, todavía estás fumando cigarrillo, todavía usas areta, todavía usas cadenas, todavía te pones una... ¿Cierto? Entonces uno empieza a hablarle la doctrina a la persona. No, tranquilo, que cuando yo me bautice todo eso cambia. Yo, cambia. Y no cambia antes. Bueno, algunos cambiaron, otros se quedaron allá. ¿Cierto? Como el pueblo de Israel, salieron de Egipto, pero su corazón se quedó. Mucha gente salió del mundo, pero su corazón está allá. Todavía anhelando y añorando las cosas del mundo y haciendo lo que el mundo hace. Bueno, cada cual tendrá que saber cuál será el resultado de su obra. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno y hojarasca, dice, y la obra de cada uno será probada por el fuego. Imagínense. Después de que metan la madera, el pasto, las hojas secas al fuego, ¿qué quedará? Cenizas. ¿Cierto? Mientras que el oro antes va a brillar más. La plata seguramente también. Las piedras preciosas, no sé qué les pasa cuando les meten candela, pero de todas maneras ahí sí. Entonces Pablo se
se enoja, hermano, de tanta discusión con lo del tema de la circuncisión y le dice a los Gálatas, vea, ustedes que están tan cerrados en eso de la circuncisión, ojalá más bien se mutilaran todo. Y eso va a sonar fuerte, pero yo leí una versión, ese mismo versículo, donde Pablo le dice, ojalá se lo cortaran todo más bien. Y yo, ay, hermano, esta versión tan violenta. Sí, porque mutilar es ¿qué? Ir a cortarse el pelo, no, eso es mutilar. Que hablar español es difícil. Es como la vaca, mutilar. Es cercenar una parte del cuerpo. Entonces, como estamos hablando de la circuncisión, Pablo les dijo, no, ojalá se mutilaran más bien, para que dejen ese tema de la circuncisión. Y si usted pone a leer la carta a los Gálatas, él está... Es que la carta de los Gálatas y la carta de los Romanos guardan una sincronía, que usted no puede estudiar la una sin estudiar la otra, para poder comprender. Entonces ahí está todo el contexto. Ahora Pablo entonces nos habla a nosotros del bautismo. Pedro dice que es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, pero Pablo le dice a los romanos que somos muertos. Amén. Que somos muertos para el mundo, que somos muertos para el pecado, que somos sepultados por el bautismo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en nueva vida. ¿Por qué el bautismo no es por aspersión, que le echan un poquitico de agua en la cabeza? ¿Por qué tiene que ser por inmersión? Porque fíjese usted, hermano, que lo primero que los muertos dejan de hacer es ¿qué? Respirar. Y si a usted lo meten al agua, ¿usted qué sigue respirando? Eso tiene que ver con la simbología del bautismo. Usted es sepultado en agua, somos sepultados para muerte por el bautismo. Usted lo meten en el agua, usted deja de respirar. ¿Cierto? Deja de respirar ahí, quiere decir que usted sí realmente está siendo sepultado, lo que no sabemos es si se murió. Porque eso ya es otra cosa. Yo lo sepulto, pero no le garantizo que se haya muerto. El que tiene que ver si se murió fue usted. O si le pasó como a Lázaro, el viejo hombre le resucitó después. Y por eso es que le gustan tanto los deleites temporales del pecado. Puede que en esa ocasión haya muerto, pero usted dejó que el viejo hombre se levantara. Porque aunque usted se bautice, el viejo hombre no se muere y no se va. Él se va es porque usted todos los días lo hace morir. Pablo dice, cada día muero. Cada día usted, todos los días se tiene que levantar en la mañana, abrir sus ojos y decir, yo me tengo que morir. Porque si no se muere el viejo hombre, se levanta y mata la vida espiritual y usted no va a poder ser salvo. ¿Y eso cómo lo logras? No lo logras, hermano, escuchando alabanzas, cantando coros. Eso no lo logras de esa manera, viniendo a un culto cada 8, 15 o 20 días. Eso se muere, hermano, es orando. Eso se muere, hermano, es humillándose, postrándose delante del único que nos puede ayudar. Y usted ora hoy y mañana se despierta otra vez con el viejo hombre. Entonces, ¿qué le toca hacer? Volverlo a matar. Y esa es la vida cristiana. Porque el hecho de usted bautizarse no garantiza que usted va a dejar de ser un pecador. Uy, donde eso fuera así, nadie es apartado. No habría ni necesidad de congregarnos, ni de orar, nada. Se bautizó y ya. Eso es lo que creen muchos por allá. Salvo, siempre salvo. ¿Cierto? No sé si ustedes se acuerdan de esa doctrina y que creciendo en gracia. Y un hombre que se levantó por allá y empezó a decir que él era el apóstol Pablo y después dijo, no, soy Pedro, y dijo, no, yo soy Jesús. Y al último me murió de cáncer.
le faltó uno que lo crucificara porque el Señor murió, fue crucificado. Pero él enseñaba eso. Porque como Pablo le dijo a los romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces los romanos se contentaron todos. ¡Ay, qué bueno! Entonces que perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo, no. Momentico. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Usted se está perdiendo del mundo por estar aquí sin querer. Es que estar aquí, hermano, obligado y desde estar por allá pasando bien bueno. Eso dice el impío. Eso es lo que cree el impío. Pero el que está aquí, por convicción de la salvación, este es el gozo más grande, este es el deleite más grande, esto es lo más grande, esto es lo más maravilloso, esto es lo más sublime. Sentir a Dios, entender su palabra, comerla, vivir en santidad, servirle. Entonces, ¿cómo irá a ser cuando nos levante? Gloria al nombre del Señor Jesús. Pregúntese, ¿cómo irá a ser cuando estemos frente a Él, cara a cara? Pablo dice, Juan dice, le veremos cara a cara. Su primera carta, capítulo 3. Dice, le veremos cara a cara, tal como Él es. Tal como era Dios. No nos alcanzamos a imaginar. Lo único que podemos entender, hermano, es que Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Dios te bendiga. Si te gustó esta predicación, te invitamos para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube. Hay mucha palabra para tu vida. También estamos en las diferentes redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en Spotify y en Facebook. Estamos seguros de que esta palabra será de gran bendición para tu vida.